Hola, ¿cómo estás? Continuamos con esta serie. Ya hemos hecho ciclos y diferentes ejercicios y ahora vamos a hacer una toma animada paso a paso, esta que estás viendo ahora. Empezamos descargando el rig de Raccoon Ball, te dejo el link en la descripción. Es gratuito, puedes dejar una donación si gustas también. Lo descargas, lo descomprimes, abres la escena. Si quisieras más a fondo ver los controles y todas las funciones del rig, te invito a ver el video antes de empezar. Normalmente en producción te darían el rig y en una escena nueva le haces un link o referencia, pero en este caso, como es una práctica muy simple, solamente vamos a guardar otra versión con otro nombre, como animación 01. Y también en producción te darían un storyboard o un animatic. Y bueno, paso 2, hay que descargar el storyboard. Va a durar 5 segundos la animación a 24 frames. ¿Ves la acción? Simplemente es el mapache detrás de una figura geométrica. Se acerca, empieza a oler y se le antoja darle un lengüetazo. Después voltea la cámara y sonríe simplemente. Entonces vamos a crear ahora nuestro layout. Creamos una nueva colección que sea el environment. Creamos un plano, lo escalamos y creamos un icosaedro. También lo ponemos en posición, más o menos tratamos de seguir la posición y la escala como está en el storyboard. Voy a crear la cámara, posicionarla. Si te resulta algo confuso el layout como está y quieres regresar como al layout original o default de Blender, simplemente vamos a crear aquí uno nuevo layout y regresamos a una vista más normal. Aquí voy a separar la vista. Voy a poner ver a través de la cámara. Simplemente cambio en View. Y del lado izquierdo voy a tener mi vista de cámara. Del lado derecho voy a tener, como quien dice, el rig para estarlo acomodando. Selecciono la cámara en las propiedades. En el Pass Part Out lo voy a subir a 1 para que se haga oscuro todo lo de alrededor y solamente me pueda concentrar en lo que ve la cámara. Voy a poner cámara to view para acomodarlo y cuando ya esté listo lo quitamos. Estoy buscando que la imagen se parezca al storyboard lo más posible. Después puedo corregir un poco, pero hay que tener en cuenta que cuando animas a cámara, a la vista de la cámara, como muchas poses las esculpes, las acomodas a la cámara, el rig se distorsiona y si después cambio la cámara se va a notar todo eso, no se va a ver bien. En videojuegos es diferente porque generalmente tienes que trabajar que se vea bien de todos lados, pero cuando es cine, series, comerciales, si buscas que sea la cámara. Ya más o menos se parece más a la vista del storyboard. Voy a empezar a ocultar las herramientas. Quito el camera to view para que ya no me lo altere. Y trato de hacer espacios en el workspace para ver mejor, más cómodo. Así siempre trabajo yo, ya sea en Blender o sea en Maya. Del lado izquierdo pongo la vista de la cámara, del lado derecho tengo la perspectiva con los controles y abajo tengo la línea de tiempo. Abro otra ventana y pongo el Graph Editor o pongo alguna vista como de lado o de arriba que necesite. Lo que sí hago también es esconder los huesos para que la vista de la cámara me quede más limpia. También todas las cosas extras, las luces, cursor, todo eso. Trato que solo se vea la geometría. Y también me gusta cambiar el modo de shading y ponerle esto que es random, colores random, como para diferenciar mejor las figuras, los objetos, separarlos visualmente. Y del lado derecho ahora sí ahí tengo todos los controles o los huesos. Vamos a fijarnos de una vez la duración de la animación, es a 24 frames y son 5 segundos, entonces son 120 frames. Ponemos nuestro límite de una vez y podemos poner un marcador también para que no se nos olvide. Y en los settings de render, la resolución está bien, checar que sea 24 frames por segundo. Vamos a guardar nuestro archivo. Y ya estamos listos para empezar a animar, pero no vamos a empezar a animar todavía. Vamos a hacer algunos pasos importantes primero, sobre todo si estás empezando a aprender animación, si necesitas esos pasos. Ya con el tiempo, los años, la experiencia, es más fácil empezar a veces así directamente, improvisar y salen las cosas mejor. Pero por lo pronto vamos paso por paso. Es regresar a ver el storyboard, observar bien de qué se trata, darle 5 minutitos a que te imagines como si ya estuviera vivo el mapachito, como si fuera un video que alguien más hizo, alguna animación que ya viste en algún lugar. Y también aquí vendría la parte de la referencia. Cuando estás empezando a aprender animación, sí te recomiendo que siempre uses referencias. Tenemos mucha tecnología a la mano, simplemente en YouTube puedes poner videos de mapaches, por ejemplo, si quieres hacer algo más real, simplemente para darte algo de idea o encontrarle algo de sabor al movimiento, ¿no?, de los mapaches. La animación va a ser muy simple, no va a ser realista, entonces no necesitamos referencia tan exacta. Más bien incluso podrías usar peluches, hacer una pequeña actuación con unos peluches en tu cuarto y puede funcionar también muy bien. Ya con las referencias, ahora vamos a hacer una guía para el timing y lo vamos a hacer en Blender, en Grease Pencil. Creamos un archivo nuevo, 2D, le vamos a poner nombre, guía puede ser por ejemplo, y vamos a utilizar los dibujos del storyboard, las poses, ideas de la referencia.
No es un tutorial de Grease Pencil, pero así en términos generales te voy a decir que en la parte de abajo hay que hacer el fondo. Vamos a hacer unos trazos para poner lo que es el piso, el icosaedro. Ya que tengo lo que es el fondo, voy a dejar solo un frame para que se mantenga por siempre. Y en la capa de arriba o dibujo de arriba ya voy a empezar a dibujar al mapache. La idea es hacer bocetos muy simples, porque realmente lo que nos importa no es que el dibujo se vea bonito, sino que tengamos una guía para cuando hagamos la animación con el rig ya vayamos más a lo seguro. Me estoy guiando con los dibujos, las expresiones del storyboard. Por lo pronto pongo los keys así separados sin realmente preocuparme mucho por el timing, simplemente pensando que la duración es 120 frames y tal cual estoy siguiendo lo que viene en el storyboard. Ya que tengo los dibujos que son los del storyboard, ahora sí voy a empezar a buscar conectar las poses, buscar dibujos intermedios y estos van a ser todavía más simples. Por ejemplo, voy a pensar que antes de hacer cualquier movimiento va a ser una pequeña anticipación y puede ser simplemente como un circulito, tal vez poner solo la nariz y los ojos. Entonces pienso en una anticipación hacia arriba, como que agarra vuelo y luego se comprime, se aplasta y luego ya da un pequeño saltito. Y si te fijas, estoy poniendo las figuras y los dibujos todavía más simples que antes y me ayudo también con las herramientas de Grease Pencil de trasladar, escalar, rotar, esculpir incluso. Es una etapa como muy libre, como para que generes ideas. Si esto lo hicieras directo en el rig, te tardarías mucho en estar poniendo poses. Entonces esta es la parte libre en la que primero vas creando la secuencia y ya en el momento de pasarlo a 3D ya tienes una guía. De esa pose inicial me imaginé un salto hacia la siguiente pose. También voy a poner cuando se comprime, cuando cae, como una pelotita. Y voy a jugar con el timing, ya viendo las poses, doy play. Si siento que va muy rápido lo separo un poco, si siento que va muy lento lo junto. En algunos momentos va a ser un hold, o sea se va a detener, entonces puedo duplicar el key, lo espacio. Aquí estoy dando play, corrigiendo, moviendo keys. Estoy jugando con el timing. No hay una receta mágica para el timing, es con el criterio que vas desarrollando, saber cómo se siente bien, cómo se ve bien. Y aquí el Grease Pencil es genial porque nos permite estar moviendo muy fácil para ver qué efectos tienen las ideas que tenemos. Le voy a dar espacio para que mire, para que sus ojos se muevan y como que se queda pensando un poquito. Para el movimiento de los ojos voy a mantener la pose muy similar, con pequeño cambio y que sean los ojos los que realmente se mueven. Y se me ocurre poner un parpadeo cuando va a empezar a oler. Los parpadeos aparecen de forma natural en los cambios físicos fuertes cuando giras tu cuerpo. Por ejemplo, saltas, caes. Y también cuando estás pensando algo, ¿no? Es como un cambio de pensamiento. Entonces lo voy a marcar aquí y voy a hacer como que empieza a oler el objeto. Aquí me puedo ayudar con la forma de esculpir de Grease Pencil para hacer movimientos de la nariz como que está oliendo. Y de nuevo estoy jugando con el timing hasta que me da la sensación que quiero. La siguiente acción, que es de que ya lo olió y ahora va a dar un lengüetazo, tengo la anticipación y voy a probar ideas. Desde aquí en estos bocetos estoy pensando en los arcos, por ejemplo usando la nariz como guía para marcar arcos de la cabeza o la forma de la lengua también. También voy pensando en los arrastres, en los drags, y la curva de la lengua me va a dar esa sensación. No me gustó pensarlo de arriba hacia abajo y siento que se ve mejor de abajo hacia arriba. También la anticipación como que no me servía tanto y simplemente borro, cambio los dibujos y pruebo ideas. Y pues ya tengo mi guía, me gusta cómo se ve, lo vamos a exportar. Y te recomiendo un add-on que se llama Playblast. Muy sencillo, es muy económico en Blender Market. Y la razón de este add-on es porque en Blender haces el módulo de salida, pones los settings para render y pones esos settings, por ejemplo, secuencia de imagen. Y cuando quieres hacer un Playblast, tienes que estarlo cambiando a MP4, por ejemplo. Es como muy latoso que no estén separados. Y este add-on es muy sencillo. Simplemente ya configuras tus settings para Playblast, generas tu Playblast y te lo ponen en una carpetita y ya no tienes que pensar en nada de settings de render ni nada de eso. Y este video, esta guía en MP4 lo vamos a meter en la otra escena de Blender
Ya estamos de regreso en nuestra escena que teníamos. Vamos a acomodar un poquito la cámara. Ya que está lista, voy a separar el panel, lo voy a cortar a la mitad y arriba voy a buscar el video sequencer. Voy a agregar video, así importo el video de guía y ya lo tengo ahí para scrollear y se va a mover junto con el timeline de la animación normal. Y lo que puedo hacer es simplemente hacer grande la vista del sequencer para ver los dibujos y poder animar de esa manera. Y vamos a empezar a animar las poses principales sin tanto detalle al principio. Y hay que buscar hacer espacio que podamos ver con más comodidad. Voy a poner mi Graph Editor y voy a hacer otra vista para poner el picker del personaje con la vista de Cam UI. Antes de empezar a animar con cualquier rig, te recomiendo que lo pruebes, que juegues un poquito para saber cómo funcionan los controles, al menos los controles principales. En este caso te recomiendo que en este personaje y en otros, que el control más grande, el principal, el mundo, ese lo dejes siempre en ceros y traslades el personaje con el otro que va a ser global o va a tener diferentes nombres. Ahora vamos a poner un key al principio para todos los controles. Vamos a poner que sea Location, Rotation y Scale para que no se pongan keyframes en atributos, etc. Ponemos key en todo. Vamos a buscar una posición de inicio que se parezca al storyboard donde podamos iniciar ya las demás poses. Cuando animas un personaje humano, un bípedo o incluso un cuadrúpedo, siempre lo más importante es el centro de gravedad, que generalmente ese control se llama root, que es el que está pues en la cadera, aunque casi siempre tienen un control de cadera extra para la rotación. Y lo más importante en el personaje para empezar a hacer poses, para animar y lo que tiene que estar primero resuelto es la espina dorsal, la espina. Y de la espina la base va a ser el root. En este caso este personaje pues es solamente una cabeza, lo que es ese control de la cabeza va a ser como si fuera nuestro root y el control del squash y el stretch nos va a dar el movimiento secundario que en un rig de persona sería pues entre el pecho, el cuello, la cabeza, todo eso, ¿no? Empezamos a poner poses, vamos a escoger las principales, ponemos una, aunque sea solamente de una forma muy general, avanzamos en la línea de tiempo, hacemos cambio. En las poses principales seleccionamos todo y ponemos key y avanzar de esta forma progresivamente nos ayuda a que la rotación del root, en este caso de la cabeza, se mantenga limpio o lo más posible y nos evitamos problemas de que se empiecen a hacer rotaciones extrañas en nuestro personaje. También nos ayuda a que sea más fluido y a que el ritmo también se sienta más natural. No vamos a poner todas las poses, vamos a escoger solamente las que realmente importan. Es un primer pase y poco a poco vamos a ir mejorando las poses y la animación. Recuerda que por ahora solo estamos moviendo la cabeza y el squash y stretch. Como la guía es 2D, no está interpolado el dibujo, entonces en el 3D donde queremos que se mantenga una pose más tiempo, lo que vamos a hacer es duplicarla para hacer lo que es un hold, que se mantenga una pose quieta durante algún tiempo. La línea amarilla, eso nos va a indicar. Vamos a ir armando las poses, poniendo keys en los controles de la cabeza y del squash, que estén juntos para tener ordenado todo. De vez en cuando en alguna pose selecciona todo y ponle key también. Vamos a utilizar mucho el squash y el stretch para hacer anticipaciones. Por ejemplo, una anticipación primero se levanta y luego se comprime y luego ya salta. Es un poco un reto también, pero te va a servir mucho de práctica usar solo estos dos controles para tratar de dar algo de volumen y vida. Lo ideal sería que fueras animando a la par de mí, que avances un poco, pongas pausa en el video. Voy a tratar de explicar lo que pasa, pero obviamente hay muchas cosas que van a irse rápido. La interpolación de los keys es la de Foul, es spline. Después haré un video hablando sobre el blocking en Step y en Spline, pero por lo pronto solamente así en automático. Si has leído libros o visto cosas de animación tradicional, el pose a pose y straight ahead, mucha gente usa el blocking en Step como si fuera el pose a pose y después pasan a Spline. Este otro método es como si la planeación fuera el pose a pose, digamos, y vas animando en 3D ya straight ahead. Llegamos a una pose importante, que es donde se va a quedar la mayor parte del tiempo, ya que cae del salto, va a oler y va a hacer lo demás. Entonces busco que esta pose ya esté un poco en la posición final, digamos, pareciéndose al storyboard, para de ahí seguir construyendo. Cuando cae, hago rebotitos para que se sienta el volumen y la masa y se vea un poco más cartoon. No todos van a estar en la guía, pero vamos a ir intuyendo dónde van y usamos mucho el squash y el stretch para eso. Imaginan todo el tiempo que esta cabeza es una pelotita, a fin de cuentas. Estamos marcando las poses, no tienen que ser perfectas, el timing no va a ser perfecto tampoco, pero vamos a ir marcando una base de nuestra animación. Piensa que si fuera una ilustración o un dibujo, este es el boceto primero y después vas a ir limpiando y agregando detalles.
Ve revisando, ve dando play, ve scrolleando, es decir, moviéndote entre los frames de la línea de tiempo para revisar que vaya quedando ya con cierta forma. Si sientes que una pose popea o brinca mucho de una a otra, separa los keyframes. Vamos a ir cambiando algunas poses poco a poco. Hay que tratar que lo que estamos haciendo se parezca a la guía lo más posible. No hablando de cosas perfectas, sino de las formas del tiempo más o menos. Aquí se siente que el salto está como flotado, como que está algo lento. Entonces vamos a juntar los keys, vamos a hacer que más rápido se acerque al piso. Podemos usar también la herramienta del Pose Breakdowner para acercar poses que se parezcan más a la siguiente y así se siente más velocidad. Nos estamos concentrando en solo una sección de 40-50 frames, así te recomiendo que trabajes, que siempre te enfoques en una sección más o menos de ese rango. Cuando ya hayas avanzado, que te guste lo que está, entonces sí pasas a los siguientes 40 frames. Esto es aplicable a cuando apenas estás haciendo la animación y ya después que estás puliendo. Todo el tiempo vas abarcando secciones de ese rango. Y con solamente el control de la cabeza y el squash stretch estamos tratando de dar la base de la actuación de la mecánica. Otro punto de ahora, trata de no usar el Graph Editor por lo pronto. Es un reto, pero es una muy buena práctica. Trata de lograr la animación con los controles sin usar el Graph Editor. Ya en una etapa más de pulido, ahí sí lo vamos a utilizar. El salto del inicio lo siento extraño el traslado, entonces voy a usar un motion pad para poder ver mejor cómo se desplaza. Me preocupo sobre todo por la vista de la cámara, que se vea un arco un poco más normal, pero también en la perspectiva cambio la vista a superior para que tenga lógica el arco también en esa vista. Estoy dando otra pasada a las poses y a los tiempos, fijándome bien en los puntos en los que tiene que ser contacto el personaje en el suelo y cuando da los saltos, cuando cae, para que se sienta no flotado, sino que se sienta como la pelotita. Donde tenga que copiar algún key lo voy a copiar y pegar para que sea un hold, y donde no voy a suavizar, voy a agregar con el Pose Breakdowner. Hay que tratar de mantener la cantidad de keys pues bajos, lo más bajo posible, no nomás poner keys solo porque sí, sino pensar bien en la pose. Y con trasladar y rotar vamos acomodando, y con el squash también. Ya me gusta cómo se está viendo. Vamos a pasar a los siguientes 40 frames. Podemos empezar tomando unos 5 o 10 frames antes para tener contexto para ver los movimientos. No pierdas de mente nunca que estamos haciendo una pelotita, que toda acción, todo movimiento o gesto es como si lo hiciera una pelota que se comprime, se estira. Cuando llega a esta pose donde ya está viendo al objeto, siento como que queda mucha distancia y se vería bien un pequeño saltito, entonces se lo voy a agregar. Ahora el personaje voltea a ver el objeto y después lo huele. Hacemos la rotación de cuando voltea a ver, y cuando empieza a oler vamos a pensar en la forma más simple de mostrar un movimiento de oler, como lo haría un perrito, un animalito. Vamos a hacer pequeñas rotaciones hacia arriba y hacia abajo, pero cada vez va subiendo más. Recuerda que solamente estamos con la cabeza y el squash. Todavía no movemos nada de la cara, ni la nariz, ni nada de eso. Trata de simplificar el movimiento, que se entienda, que sea muy claro. Unos pocos keys, pero que te dé la sensación que va subiendo mientras huele. De alguna manera muy básica ya se entiende la acción. Vamos a extender la línea del tiempo hacia los cuadros finales. En el rango siguiente, ahora va a lamer el objeto. Vamos a marcar primero una anticipación, gira para anticipar. Si te pasa que a veces tus animaciones se sienten robóticas, muy probablemente es porque le falta algo de anticipaciones. Entonces siempre hay que ponerlas muy claras. Ahora agregamos las rotaciones, que es de la cabeza hacia arriba cuando va a estar la lengua de fuera y la cabeza hacia abajo. Tenemos la guía del Grease Pencil, pero aún así jugamos con el tiempo un poco. Después de eso ya se baja y gira hacia la cámara, donde va a sonreír, digamos. También estoy viendo que como que le falta energía, entonces voy a hacer que la pose en que en el storyboard está lamiendo con la lengua de fuera, que sea un salto, que mientras está saltando, tu lengua está lamiendo el objeto. Trata de que los movimientos, las acciones, las intenciones se sientan muy claras. Si lo marcas demasiado, es más fácil que después lo suavices, a que si lo marcas muy poco, va a parecer que son pequeños temblores que no te dicen nada. Entonces sí es mejor, aunque sea exagerar un poco, con tal de que sea claro. Cuando hagas las rotaciones de la cabeza,
No olvides el eje Z de rotación, que sería el azul. También jugar un poco con él. Eso le va a dar algo de apila a la cabeza. Esos movimientos como que mira hacia un lado y hacia otro, le va a quitar lo rígido a la pose. Me gusta cómo se ve, como que sí tiene más energía. Vamos a regresar hacia el inicio y empezar otro pase. Primero voy a observar cómo se comporta todo. Separo los primeros 40 frames. Estamos en un pase de pulir, mejorar todas las acciones. Voy a ajustar un poco el salto. Siempre que vayas revisando, revisa que los arcos funcionen bien, aunque sea a ojo. No necesariamente siempre tienes que tener el motion pad. Simplemente a ojo observas cómo se siente la animación. Y también revisando me doy cuenta que el primer movimiento, la anticipación antes de saltar, siento como un poco como que se atora el movimiento. Entonces voy a probar borrando keys y separando para que respire el movimiento, seleccionando el control de la cabeza y del squash, que son los principales, y voy a ir probando y puliendo los movimientos, las poses que siguen. También puro la cabeza y el squash stretch. Donde sientas que necesite respirar, hay que borrar los keys, separarlos, probar, modificar un poquito el squash y el stretch. Si sientes que flota un poco, entonces con el post breakdowner acerca la pose hacia la siguiente, como para que se acelere. O dependiendo del contexto, a veces te sirve para suavizar las poses, los cambios entre las poses. Ahora sí voy a utilizar mi Graph Editor, lo abro y lo que voy a hacer es ir limpiando por canal solamente de la cabeza y del squash stretch. Voy observando las curvas, voy a ir viendo, scrolleando y viendo qué tiene sentido y qué no. Si hay demasiados keys y está saturado y no es necesario, puedes borrar algunos keys y buscar siempre que la forma de las curvas tenga una sensación lógica, se redondee. Si hay formas extrañas por las tangentes, enderezarlas un poco. No tiene que ser perfecto, pero siempre redondear un poco las curvas, limpiar tangentes. Por lo general va a ser algo bueno que va a hacer que tu animación se vea más pulida, que el movimiento se vea más intencional. De cualquier manera tienes que ir checando siempre lo que vas haciendo. Haces cambios, pones play, regresas. Porque puede ser que de tanto suavizar las curvas o limpiarlas, puede ser que pierda algo de energía la animación. Entonces por eso tienes que estar muy atento. Las curvas son una herramienta, no son el fin en sí mismo. El fin es que cuando pones play, que la animación se vea bien. Y así nos vamos por todos los canales de la cabeza y del squash y el stretch, ajustando curvas y revisando. En algunas ocasiones prendo más de un canal, en este caso tengo dos canales prendidos, el traslado X y Z, que son los que se encargan del traslado del personaje en lo horizontal, y así es más fácil ver si borro algo o si tengo que copiar y pegar keys para hacer un hold y que se mantenga quieto el personaje. Y arreglado eso, continúo limpiando curvas. Ya que me gusta lo que se logró con la cabeza y con el squash y stretch, vamos a mover los skulls del personaje. Son esas bolitas que están al lado del control de la cabeza en el picker. Estos controles me ayudan a deformar la cabeza. Esto me va a dar más appeal en el personaje y una sensación como de más orgánico, más carnosidad. Sobre todo el de en medio me ayuda a comprimir y estirar la cara, y el skull de abajo me ayuda a darle un desfase o un drag a lo que es la trompa, la nariz. Lo reviso y efectivamente sí le agrega algo de sensación orgánica al personaje. Y ahora vamos a continuar con lo que es la mirada, los ojos. Vamos a animarlos de tal forma que sí se muevan, que tengan una intención, que se sienta que el personaje está pensando. Tampoco que se muevan demasiado y que vayan por todos lados, sino que conforme a lo que va sucediendo el personaje está pensando antes lo que va a hacer. También otro detalle es que con los controles de adentro, que son los ojos individuales, normalmente empujarlos hacia adentro un poco, como que se haga visco el personaje. Eso nos va a ayudar a que se sienta un poco más tierno. A veces en las posiciones tienes que rotar un poco los controles de los ojos. Siempre hay que tener en cuenta qué es lo que está pensando el personaje, qué es lo que quiere, que haya una intención. La versión de geometría de baja que estamos usando tiene unas guías de los ojos para que veas las pupilas. Otro punto importante son los eye darts, que son esos movimientos, cambios de posición rápidos y pequeños del ojo. Son importantes para darle sensación de vida a la mirada. Algunas personas lo hacen en step, que es decir, sin interpolación, pero yo prefiero hacerlo con interpolación para no cambiar el flujo que ya tengo de las curvas. Solo lo que hago es copiar y pegar los keys, hacer un espacio de 1 o 2 frames y hacer el cambio de posición. Gracias por llegar hasta aquí, continuamos en el siguiente video.